Supercrack Estrella presenta Club del Fuego Infernal y los ovnis de Wycombe. Un encuentro cercano en el siglo XIX y un posible mensaje tierra plana. Graban un sorprendente ovni sobre una base de la Real Fuerza Aérea Británica. El sorprendente ovni de Wycombe. Lucas Buddell, un joven de 19 años, grabó un vídeo que muestra un misterioso objeto volador no identificado en Wycombe, el condado inglés de Buckinghamshire, cerca de una base de la RAF. Curiosamente, el gobierno británico utilizó esta base para investigar supuestos avistamientos de ovnis en todo el Reino Unido. Estaba sentado en mi habitación frente a mi ordenador cuando vi una luz extremadamente brillante que caía del cielo, dijo Lucas al tabloide británico Daily Star. Inicialmente pensé que era un meteorito cayendo, lo cual es bastante inusual de ver, hasta que se detuvo por unos segundos y se fue. Estaba tan impresionado que no tuve tiempo de grabarlo. Luego desapareció a medida que el video se volvió viral. La mayoría de los internautas argumentaron que se trataba de un ovni de origen extraterrestre. Según expertos en la materia, el misterioso objeto que se puede ver en las imágenes realiza algunos inusuales movimientos en el cielo, algo que ninguna aeronave conocida puede hacer con la tecnología actual. Sin embargo, otros conspiracionistas aseguraron que el objeto podría ser en realidad una nave espacial militar secreta creada con tecnología alienígena. Pero después de analizar el vídeo, Lucas sugirió que tal vez el ovni podría estar ocultándose en el interior de una nube eléctrica. La mejor manera de describirlo era como una nube eléctrica que se movía en direcciones alternas continuamente, explicó Lucas. En un momento dado parecía como si saltaran chispas rojas o electricidad. En otro punto, parecía que lo que sea había perdido su potencia y comenzó a caer al suelo antes de que los motores se encendieran nuevamente. El joven británico de 19 años también dijo que fue testigo de cómo el ovni se dividió en dos, convirtiéndose en dos cuerpos de luz separados. Estoy seguro de que fue un fenómeno extraño, ya sea una tormenta eléctrica, pruebas militares o algo extraterrestre. Parecía una nube eléctrica vaporizante. Alguien también dijo que podría ser un drone, pero por lo que vi no parecía nada de eso. Nunca he visto algo como esto, específicamente en mi zona, concluyó Lucas. Pero los escépticos tienen una opinión diferente a la ofrecida por los teóricos de la conspiración, creen que se trata de una nube cargada de electricidad. Hoy en Supercrack Estrella vamos a demostrar que no se trata de una nube cargada de electricidad. Y la razón por la que decimos esto es porque en este mismo lugar Wycombe, el condado inglés de Buckinghamshire, ya se vivió esto el 3 de octubre de 1871. Vamos a contar una sorprendente historia ocurrida 3 de octubre de 1871. Aquí en este mismo lugar donde Lucas Buddell, un joven de 19 años, grabó un vídeo que muestra un misterioso objeto volador no identificado en Wycombe, el condado inglés de Buckinghamshire. Un encuentro cercano en el siglo XIX y un posible mensaje tierra plana. Este es un caso que, en su momento, le hubiera gustado conocer a Mausan y que de inmediato hubiera gritado evidencia irrefutable. De hecho, cuando yo lo leí por primera vez se me cayó la quijada. Pero ya saben cómo es uno de necio, de terco y de escéptico. De todos modos no me lo creí y supuse que había alguna explicación. El tiempo me dio la razón, pero ya me adelanté mucho. Comencemos por el principio. En 1979, St. Martin's Press publicó un libro titulado An Account of a Meeting with an Essence of Another World, 1871, un relato de una reunión con habitantes de otro mundo, 1871. El relato había sido escrito por un carpintero, constructor, enterrador y empresario victoriano llamado William Robert Lowesley. Lowesley había vivido en el siglo XIX en Wycombe, Buckinghamshire, Inglaterra. Era tan hábil que incluso llegó a construir los muebles para la finca del primer ministro Benjamin Disraeli. Lowesley murió en 1893 y todas sus posesiones pasaron a manos de su hijo. Entre ellas estaba un escritorio finamente trabajado que había usado para su negocio de enterrador. Este y otros muebles fueron guardados en una bodega en Oxford Road. Pasaron los años y vinieron otras generaciones. En la segunda mitad del siglo XX los muebles fueron heredados por la tataranieta de Lowesley, Hazel. La joven comenzó a restaurar los muebles y descubrió que el escritorio tenía, además de sus múltiples gavetas, un compartimiento oculto que estaba cerrado y asegurado por una manijilla de latón que había sido encajada dentro de la ranura de una división. Cuando finalmente pudo abrir el compartimiento, encontró un sobre en su interior. En la portada la esposa de Lowesley, Marianne, había escrito, "Cosas de William". Su sello y su lacre. Historia que escribió en estado febril. Quería que saliera a la luz, pero no he de dañar su memoria.
Cartas privadas que me escribió. En su interior estaba la historia manuscrita de un extraordinario encuentro ocurrido en 1871. Un encuentro con algún tipo de inescrutable máquina animada que cayó del cielo. Lois Ley había tomado la decisión de escribir ese relato, que solo era conocido por su esposa. Nunca lo contó a sus vecinos pues temía que lo consideraran un loco y su reputación se viera afectada. Poco antes de morir le pidió a Marianne que publicara su manuscrito, pero ella decidió que una historia tan descabellada no debería conectarse con el nombre de su esposo, ni siquiera después de haber muerto este. Resultó que la tataranieta de Lois Ley era la esposa del escritor de ciencia ficción David Langford, quien tiene un grado honorífico en física por la Universidad de Oxford. Fue a insistencia suya que la familia accedió a que se publicara el manuscrito de Lois Ley. El volumen contiene el texto literal, junto con incisivos comentarios y análisis científicos aportados por Langford. Langford advierte sobre la posibilidad de un engaño, alucinación e incluso sobre los relatos ficticios aportados a la ufología en el pasado. Langford escribe en el prefacio: el gran problema de los ovnis ha sido siempre la tendencia de las personas a llamar los objetos voladores no identificados y, casi al mismo tiempo, identificarlos, normalmente como visitantes de algún lugar fuera de aquí. Saltar de una creencia de que ciertos fenómenos son no identificados, a la afirmación de que son de origen extraterrestre, no concuerda exactamente con la lógica científica, a menos que se pueda establecer la cadena de pruebas, y no podemos tirar todo el edificio de la lógica científica con tales disposición. Pero tampoco es científico descartar el problema. Luego procede a demostrar cómo ciertos elementos de la narración de Lois Ley contienen nociones que llevan al observador objetivo a pensar que la experiencia de este hombre acaso pudiera ser un genuino encuentro con alienígenas. Algunos de los conceptos científicos no han venido a ser del conocimiento general de la comunidad científica de hoy día sino hasta hace poco, y Lois Ley pensó que estos conceptos eran parte de una tonta e inconsecuente exhibición que se permitieron los alienígenas. La historia. El relato de Lois Ley comienza en el anochecer del 3 de octubre de 1871. Esa noche vio una estrella fugaz cerca de su casa, descendiendo lentamente. La estrella fugaz emitió un ruido como de trueno y luego aterrizó silenciosamente en los bosques cercanos a su hogar. Al día siguiente, intrigado por el hecho, Lois Ley se dirigió al bosque, con la idea de encontrar árboles quemados y posiblemente fragmentos de un meteorito. Al no encontrar nada, comenzó a hurgar con su bastón bajo el suelo justo en el lugar que la estrella había iluminado la noche anterior. De pronto se topó con algo metálico bajo la hojarasca. Hubiera seguido creyendo que era una simple parte desechada de algún instrumento de labranza, a no ser por el hecho de que aquello repentinamente cobró movimiento propio. El objeto tocó su bastón 2 veces. No es fácil describir lo que vi, una cosa a cuya vista tuve un acceso de asombro y me pregunté qué es lo que me hacía quedarme en ese lugar. La primera imagen que surgió en mi mente fue el grabado de uno de los sólidos perfectos de Platón, cuando era aprendiz una vez tallé 5 en una caja de madera, el icosaedro o cuerpo con 20 caras. La ventana en las hojas, entonces, se asemejaba a un icosaedro de metal brillante, de unas 18 pulgadas de altura, con tal vez más caras que el verdadero cuerpo platónico, no estoy seguro, y menos perfectas en su regularidad. Pero los bordes no eran afilados, fueron redondeados y suavizados por algunos artesanos que podían lograr en el metal lo que ya es suficientemente difícil en la madera. La simetría se veía empañada además por muchas pequeñas protuberancias del mismo metal brilloso. Solo una cara estaba libre de esas manchas. El objeto se meció sobre su base y entonces, según las palabras de Lois Ley, con el sonido de una pequeña y bien engrasada cerradura, se abrió lo que se podría pensar era un ojo. Para ser exactos, una protuberancia redondeada que ahora me apuntaba, demostrando ser móvil, la piel metálica de la misma se retrajo hacia el cuerpo de este objeto, revelando una lente de cristal o de vidrio, de un poco menos de 1 pulgada de ancho. Con todo que traté de ver, no pude distinguir cosa alguna en la impenetrable oscuridad tras de la inesperada ventanilla. Instantes después se abrió un segundo ojo, que esta vez lanzó un brillante haz de luz púrpura a la cara de Lois Ley. Una varilla delgada y flexible se extendió hacia el tronco de nuestro hombre y el propio objeto metálico empezó a acercársele de modo no muy distinto a como lo haría un juguete infantil de cuerda. Lois Ley retrocedió, seguido por el objeto metálico. En su huida dejó abandonado su bastón. Lois Ley pensó que en el interior debía haber unos diminutos seres que lo estaban acechando para darle caza.
Pero el aparato era demasiado lento para alcanzarlo y pareció detenerse en cierto límite, por lo que de nuevo se armó de valor y regresó a ver qué estaba haciendo el objeto. Al llegar a donde estaba, observó que se encontraba examinando cuidadosamente una rata o ratoncito muerto, haciéndolo girar despacio una y otra vez con la varilla, y lanzándole luego el haz de luz. Acto seguido el animalillo muerto fue arrastrado al interior. Luego tomó el bastón abandonado de Lowesley. En ese momento apareció un segundo objeto que comenzó a seguirlo. Entre los dos parecieron conducirlo hacia una zona del bosque. Ahí, en una hondonada había un objeto más grande, del que probablemente habían salido los objetos menores para explorar los bosques. El primer objeto metió el bastón a su interior y cerró la puerta. Al llegar a la hondonada se encontró con un hombre. Una réplica exacta de William R. Lowesley. Había sido copiado hasta en el más mínimo detalle de un modo sobrecogedor. Y podía atravesar con las manos al otro hombre sin sentir nada. El otro Lowesley hacía diversos movimientos, incluyendo el ponerle a él las manos sobre el rostro. Luego la imagen desapareció. En su lugar apareció un globo con 6 pequeños reflejos de luz en serie. El carpintero pensó que eso era una prueba de cálculo o una forma de comunicación. Pero él no sabía cómo contestar. Tocó el globo 7 veces, después de lo cual este se desvaneció. Nuevamente apareció la varilla y comenzó a palpar el cuerpo de Lowesley. De repente, su extremo provisto de una menuda garra le hizo una punción en la piel. Al sentir la sacudida de Lowesley, la varilla de inmediato se retrajo hacia el objeto. Langford supone que era una especie de toma de muestras, una biopsia. Después una especie de luz mostró una gran cosa con facetas, que proyectó una especie de psicodrama al perplejo carpintero. Eran variaciones de globos y aros en movimiento. La exhibición cansó al carpintero porque no podía entenderla. Según Langford podrían ser la base del conocimiento alienígena, pero para Lowesley era un mensaje de Dios. Me pregunto con la mayor seriedad si era yo el bruto que se quedó atónito, incapaz de comprensión, ante los sagrados misterios que me mostraban misioneros venidos de muy lejos. Poco después de la noche, los objetos desaparecieron en los cielos y Lowesley regresó a su casa. Desde su hogar, volvió a oír el trueno. Una luz se elevó del bosque y desapareció finalmente en las nubes alrededor de las 2 am, mientras él observaba desde su ventana. Análisis del manuscrito. David Langford estudió el manuscrito y en el prefacio al libro publicado en 1979 menciona que el texto es muy preciso en el idioma británico de la época victoriana y que solo un experto podría encontrar anacronismos no fáciles de detectar que mostraban que el manuscrito era un engaño moderno que pretendía pasar por un relato de 1871. Hay algunos sutiles deslices, pero nada que alerte realmente al lector ocasional. A renglón seguido mencionaba que la serie de números, en forma de destellos en apariencia casuales, que le mostraron a Lowesley, parecían formar la serie de los coeficientes de expansión binomial de la sexta potencia, salvo que había un error en el número 15, el cual debía ser 16. Para Langford el error fue debido a la mala memoria de Lowesley, que no pudo recordar la serie completa, sustituyendo un 15 con un 16, dejando la serie 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Langford apunta. El binomio es uno de los modelos fundamentales que aparecen por todo el mapa de las matemáticas en álgebra, estadística, teoría de los números y se relaciona a su vez con el triángulo de Pascal, que recibe este nombre por el matemático del siglo XVII, Blaise Pascal. Esta disposición de números, pues, se conecta con un modelo matemático universal, así como los sólidos platónicos son universales en la geometría. Cada número es la suma de los dos que están sobre él. Según Langford, otros despliegues de luces que se le mostraron podrían haber implicado un conocimiento avanzado de cosmología, equivalencias masa-energía, y otras áreas de investigación, así como datos acerca de interacciones atómicas y nucleares. Una de las exhibiciones puede haber sido un sistema solar en miniatura, destacando al quinto planeta de un sol diferente, aparentemente el origen de los alienígenas del espacio. Otra posibilidad más intrigante es la idea de que los alienígenas estaban enseñándole a Lowesley la respuesta al problema de la partícula ondulante de la física. Langford agrega, una de las exhibiciones puede haber sido un sistema solar en miniatura. Curiosamente esto viene a coincidir con la teoría de la Tierra plana, que nos dice que el tamaño del Sol sería mucho más pequeño, del que dicen que tiene y estaría más cerca de la Tierra. El mensaje que estaba recibiendo Lowesley de estos seres podría ser un mensaje de Tierra plana en toda regla. Recordemos que dice la teoría de la Tierra plana referente al Sol. En la teoría de la Tierra plana el Sol juega un papel fundamental, su tamaño es aproximadamente
aproximadamente de 300 kilómetros de diámetro y está a una altura no más de 1500 kilómetros sobre la Tierra plana. El mensaje de los extraterrestres decía: despliegues de luces que se le mostraron podrían haber implicado un conocimiento avanzado de cosmología, equivalencias masa energía, y otras áreas de investigación, así como datos acerca de interacciones atómicas y nucleares. Una de las exhibiciones puede haber sido un sistema solar en miniatura, destacando al quinto planeta de un sol diferente, aparentemente el origen de los alienígenas del espacio. Un sistema solar en miniatura. Pero volvamos al tema que nos trae aquí, demostrar que lo que ocurre en Wycombe, el condado inglés de Buckinghamshire, es algo que viene de lejos y se repite. Aquí en esta zona estos seres llevan siglos llegando de una dimensión desconocida a la que muchos pensamos es el antimundo, el mundo contrario al nuestro. La siguiente parte del relato demuestra cómo su otro ser del antimundo se le muestra al señor Lowesley, su anti-yo, su doble en su otro mundo dimensional del antimundo. Al llegar a la hondonada se encontró con un hombre. Una réplica exacta de William R. Lowesley. Había sido copiado hasta en el más mínimo detalle de un modo sobrecogedor. Y podía atravesar con las manos al otro hombre sin sentir nada. El otro Lowesley hacía diversos movimientos, incluyendo el ponerle a él las manos sobre el rostro. Luego la imagen desapareció. En su lugar apareció un globo con 6 pequeños reflejos de luz en serie. La historia fue divulgada en diversas revistas de ovnis. Whitley Strieber hace referencia a este relato en su novela de 1989 Majestic. Él escribió al editor de Langford cuando trabajaba en su novela. Se le dijo que la historia era ficticia y que Langford había fabricado todo. Sin embargo, Strieber decidió incorporarla de todos modos, como parte de su historia ficticia. De hecho, Langford soltó pistas aquí y allá en el texto, de que todo era una novela de ciencia ficción. Una pista evidente que todo era un invento es que no se incluyen reproducciones de los manuscritos de Lowesley. Pero, incluso después de haber confesado, algunos ufólogos no aceptan esto. Siguen presentando la historia de Lowesley como una evidencia irrefutable. Ya sabemos cómo la élite le da la vuelta a todo para que al final sea falso. Curiosamente, aquí en este lugar donde estos seres utilizan como base, está la planta farmacéutica que Monsanto posee en High Wycombe, Buckinghamshire. Pero además más pruebas de que los visitantes extraterrestres de Wycombe, Buckinghamshire, en realidad son demonios. En este video siempre nos centramos en esta zona Wycombe, Buckinghamshire. Las cuevas Ellefire de West Wycombe. Las cuevas Ellefire de West Wycombe son una red de tiza y cavernas artificiales en Buckinghamshire, Inglaterra, famosas por un oscuro pasado. Llevan el nombre infame de Ellefire Club, compuesto por miembros de alto rango de la sociedad, nobles y políticos, que se cree participaron en rituales, orgías, y magia negra en la profundidad de las cámaras subterráneas de West Wycombe. Sin embargo, las cuevas son un lugar donde el mito y la realidad están tan entremezclados y que es difícil separar uno de la otra. De acuerdo con los cuentos narrados, el político inglés Sir Francis Dashwood encargó un ambicioso proyecto en 1748 para abastecer de tiza una carretera de 5 kilómetros entre West Wycombe y High Wycombe, y así parece que las cuevas han sido excavadas para la minería. Fue aquí donde Dashwood creó un centro de encuentro para los caballeros de San Francisco de Wycombe, un club privado que más tarde llegó a ser conocido como el Club del Fuego Infernal. El lema del club era que faiste que tuvo udras haz lo que quieras, una filosofía de vida más tarde utilizada por Aleister Crowley. La leyenda dice que los miembros participaban en numerosas actividades ilícitas, incluyendo fiestas de sexo, bebidas, fulanas y rituales con simulacros. Ellefire Club Cuevas Misteriosas. En las hermosas colinas de West Wycombe, Buckinghamshire, cerca de una pequeña ciudad, a unos 50 kilómetros de Londres, es un inmenso laberinto subterráneo, llamado la Cueva del Fuego, las Cuevas, o simplemente el Infierno. Son famosos por el hecho de que en la segunda mitad del siglo XVIII era un lugar de encuentro de la extraña sociedad secreta llamada Ellefire Club, que se traduce como Ellefire Club. En la práctica, se trataba de toda una red de clubes, inmersos Bretaña e Irlanda, en una serie de cuevas que el infierno se parecía a algo que solo los más exóticos. La población de los miraba como un lugar de encuentro de jóvenes refinado y satisfecho, pero en realidad la situación era más grave. La primera Ellefire Club fue fundado en 1719 en Londres, el duque Felipe de Wharton. Este hombre dijo que lleva una doble vida. Por un lado, era un burócrata activista ejemplar, por el otro, un borracho, un blasfemo y un rebelde. El duque de Wharton era un gran fan de las payasadas de excéntrico.
Por lo tanto, visitar San Petersburgo, caminaba por las calles y palacios de la joven capital del Imperio ruso en el vestuario de su peor enemigo, el rey sueco Carlos XII. El lema del club eligió Duque François Rabelais decía: haz lo que quieras. Después de casi 2 siglos, estas mismas palabras será el lema de un famoso mago y satanista, Aleister Crowley. Los miembros del Club del Fuego Infernal se reunió el domingo en las tabernas de Londres. Allí, se comían con nombres exóticos. Torta del Espíritu Santo, se pica el diablo, Venus, bebieron ponche fuego infierno. Los niños son las mejores familias de Londres, solían pasar el tiempo allí en la sociedad de las prostitutas. Por otra parte, hubo rumores de que los miembros organizaron fiestas masas negro. Por lo tanto, en 1721, 22 años. El club fue disuelto por orden del rey Jorge I. La reestructuración en la cueva. En la mitad del siglo XVIII, las actividades del club reanudó. Esta renovación asociado con el nombre de Francis Dashwood, un político exitoso, pero el hombre es de por sí muy extraño. Se sabe que entre los amigos de Dashwood había una gran cantidad de católicos. Él también estaba cerca del príncipe Federico, el heredero del rey Jorge II y el masón conocido. Fue Francis Dashwood, el señor Le Despencer trasladó misterios lugar misterioso el Fire Club de la Madmenem Abadía en la orilla del Támesis, en las cuevas de West Wycombe. Todo comenzó con el hecho de que los campesinos de las aldeas cercanas sentados sin hacer nada a causa de años estériles. Y entonces Sir Francis ellos se acercaba a la disposición de las antiguas cuevas. Plan de reestructuración ha sido cuidadosamente pensado. La ubicación de las cuevas y salas subterráneas ahora sugiere conspiración para pensar que la cueva se convirtió en el infierno, un lugar de encuentro para la mayoría de esta sociedad secreta. Al comienzo del laberinto, a través del cual el río subterráneo, llamado el nombre mitológico de la laguna Estigia, por la puerta de la vida, es una habitación extraña, el llamado Inner Temple. El rey selló ojos. En las cuevas, cuya construcción se terminó en 1766, se colocaron las estatuas del santuario y se instaló un número de antiguos dioses paganos, Baco, Venus, Dionisos, Dafne, Flora, así como una variedad de deidades célticas. Los miembros del club se reunían para sus acciones, vestido con una túnica, y se entregó a la embriaguez y el libertinaje a el repique de campanas. Sirven a menudo como la culminación de un cuerpo negro, que utilizó la Dvoryanov desnudez más depravados. A veces, por el contrario, los clientes habituales del club estaban vestidos de blanco. A primera vista, los participantes del ritual reuniones solo entregó a los placeres sensuales, entre los cuales el primer lugar fue ocupado por el vino y las mujeres. Pero los investigadores dicen que era un círculo de extraños rituales paganos, se remonta a la precristiana misterios, y la práctica de ritos tántricos de la llamada izquierda mágica para la liberación de la percepción sensorial y la imaginación. Cada uno de los hermanos durante su estancia en el Abbey eligió a su novia, que estaba involucrado en todas las acciones encubiertas, hasta un clímax, que tuvo lugar en una misteriosa Inner Temple. El Diablo de la Hermandad. Caballeros de San Francisco Baikonskogo, interpretado por el mismo señor Le Despencer, a causa de sus reuniones secretas fueron apodados la Hermandad Diabólica. Permitió elegidos aristócratas británicos, políticos, escritores y artistas de la época. Todos ellos fueron rastrillos sin vida rica, con sorna representado en las obras de William Hogarth, quien también era miembro del club. Por lo tanto, Sir Francis Dashwood alrededor regularmente se reúnen las personas como el primer señor de la Marina Earl of Sandwich, el famoso político y periodista John Wilkes y los padres fundadores de Futuro de los Estados Unidos por Benjamin Franklin. John Wilkes era un hombre de ideas muy radicales. Él hizo mucho para establecer en el Reino Unido el derecho a la libertad de prensa. En 1763, leyó en el Parlamento su famoso ensayo sobre la mujer, por lo que fue denunciado como un pornógrafo y rebelde. En 1776, se introdujo el proyecto de ley por primera vez en la historia de la reforma parlamentaria. Él se encargó de las transcripciones de las reuniones en el Parlamento británico, y, finalmente, incluso se convirtió en alcalde de Londres. Otro frecuentador del Fire Club fue George Babington Malcolm Baron, que no solo amó a los extravagantes pelucas y fue la persona con obesidad extrema, pero también tenía una mente aguda y penetrante. Él ha estado involucrado en el espionaje de inteligencia de Red y la colección real de información sobre las organizaciones Jacobinsky. Benjamin Franklin era un hombre completamente multitalento. Académico, científico, inventor, humorista, político, científico político, militar y diplomático. Fue él quien diseñó el pararrayos.
En sus libros, Benjamin Franklin defendió los valores puritanos de ahorro, el trabajo duro, la estabilidad familiar y la educación de calidad. Es difícil de conciliar con el jolgorio del Fire Club, pero, de acuerdo con los masones británicos, conocer la naturaleza del lado oscuro de la vida, para que se pudiera contrarrestar. También sabemos que en 1770, Benjamin Franklin compartió con Francis Shaw desarrollado un plan para la reconciliación de Gran Bretaña y sus colonias de América del Norte. El plan fue rechazado por el Parlamento, con importantes implicaciones históricas. Tales hechos a veces permiten conspiración para suponer que la independencia de los Estados Unidos se forjó en las cuevas del fuego infernal. Con el tiempo, las cuevas ellos fueron abandonados. Están en la década de 1950 ha restaurado Baronet XI, Francis Shaw, el homónimo de su famoso antecesor. No se ha creado figuras de cera en trajes de época, que ilustran la vida en las cuevas hasta ahora del siglo XVIII. Desde 1951, este monumento visitado por más de 2 millones de turistas y curiosos. Además, durante el siglo XX, hubo rumores persistentes de que el metro y el Fire Club todavía existen hoy en día, la creación de algunas de las cosas oscuras y obscenas. En algún momento en el oeste se ha extendido la red de clubes de música, Electric y el Fire Club, que celebra la música en el estilo de gótico, industrial, rock industrial y metal industrial. En Manchester y otras ciudades en el Reino Unido cuenta con una red de restaurantes de El Fire Club, llamando a los visitantes a observar el lado oscuro de la vida y aprender a ver cómo esto es real. A veces, como para considerar Sir Francis Ashwood que su predecesor, pero no el hecho de que no eran impostores. Fue a finales de los años 90, que el personal de inteligencia de defensa británico comenzó a recibir innumerables solicitudes para investigar posibles avistamientos ovnis en todo el país. Como resultado, los analistas del gobierno realizaron un gran estudio sobre avistamientos para descubrir si podrían ser una posible amenaza. El informe fue finalizado en el año 2000 y descartó la existencia de naves espaciales extraterrestres en el Reino Unido, lo que sirvió para que el servicio de inteligencia no aceptara más informes de avistamientos. Pero esto provocó que los teóricos de la conspiración aseguraran que el gobierno británico había destruido los archivos en los que se basó el informe, e incluso la base de datos en la que se habían recopilado los avistamientos para su análisis. Desde entonces, el Ministerio de Defensa del Reino Unido no responde oficialmente a ninguna solicitud relacionada con los ovnis. Se cerró el departamento OVNI en 2009 después de que se decidiera que no servía para ningún propósito de defensa. Sin embargo, lo que no puede evitar el servicio de inteligencia británico es que se continúen difundiendo evidencias sobre la existencia de naves extraterrestres en el espacio aéreo de todo el Reino Unido. Como el vídeo que ha sido recientemente grabado sobre el distrito inglés de Wycombe, cerca de una base de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, que muestra un ovni volando en el cielo dejando tras de sí un misterioso rastro blanco. Como podéis ver en este video de Supercrack Estrella, este no es un lugar cualquiera, es un lugar satánico 100% donde nada de lo que ocurre es casual. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.